Buenas, nosotros somos el equipo número 1. En este video vamos a presentar el trabajo final de la unidad 4, que consta del tema de los géneros de alquilo. Mi equipo está conformado por su servidor Emiliano Dorame López y mi compañero Faustino Pérez Molina, a cargo de la docente doctora Marcela Martínez Valenzuela. Este proyecto va a constar de los siguientes temas, que es la sustitución nucleofílica, unimolecular y biomolecular, y la eliminación unimolecular y biomolecular. Cada tema incluirá mecanismos, cinética y estereoquímica con un ejemplo. Comenzaremos con la sustitución nucleofílica unimolecular o SN1. Primero, ¿qué es la reacción SN1? Es un tipo de reacción de sustitución en la química orgánica donde el grupo saliente en una molécula es reemplazado por un nucleófilo. El nombre SN1 deriva de la sustitución nucleofílica unimolecular, indicando que la velocidad de reacción depende solo de la concentración del sustrato y no del nucleófilo. A continuación, el mecanismo. El mecanismo dice que la reacción SN1 transcurre a través de un carbocatión plano, al que ataca el nucleófilo por ambas caras, dando lugar a una mezcla de estereoisómeros. Más adelante entenderemos esto. Aquí un ejemplo del mecanismo en general, donde tenemos al 2-bromobutano más agua que produce dos alcoholes, pero con configuraciones diferentes, como vemos, uno es S y el otro es R. Ahora, el primer paso para el mecanismo. Primero, se disocia el sustrato formándose un carbocatión plano. ¿Qué nos quiere decir esto? Que se separa el bromo del carbono. Como sabemos, este es un enlace polar y es fácil de romper. Entonces, el bromo se va a disociar, pero mediante una heterólisis. ¿Qué va a seguir aquí? Que el bromo se va a quedar con los dos electrones del enlace, quedándose con una carga positiva y formando un carbocatión, pues con la carga positiva. Y lo que nos decía formando el carbocatión plano, quiere decir que esta molécula va a adaptar una figura trigonal plana, lo que va a dar entrada a que una sustancia nucleófila o entre por arriba o por abajo, o se le llama ataque dorsal o ataque frontal. El paso 2, se realiza el ataque al nucleófilo por ambas caras, dando lugar a la formación de dos enantiómeros en igual proporción, a lo que llamamos mezcla racémica, y los productos formados son enantiómeros y se obtienen en igual cantidad, debido a que las dos caras del carbocatión son indistinguibles para el agua. Como vemos, aquí tenemos la molécula con el carbocatión plano, donde el agua puede entrar por la parte frontal o por la parte dorsal. Tomamos el ejemplo de la parte de arriba. El agua pues va a entrar, como sabemos, es una sustancia nucleófila, entonces lo que va a buscar es unirse a este carbocatión con carga positiva. ¿Qué va a pasar? Que el agua va a donar un par de electrones al carbono formando un enlace, pero como el oxígeno en la molécula del agua donó los dos electrones, entonces se va a quedar con una carga positiva. ¿Qué va a pasar después? Va a ocurrir una desprotonación donde se va a liberar un átomo de hidrógeno con carga positiva para que la molécula quede neutra. Y como vemos, esta es la configuración S. Y si la sustancia nucleofílica entra inversamente por el otro lado de la forma plana, pues se va a formar la misma sustancia, pero con la configuración R. Entonces, es por eso que se dice que tenemos dos enantiómeros en igual proporción, debido a que las dos caras son indistinguibles para el agua. Ahora la cinética. Decimos que es una cinética de primer orden, ya que la velocidad depende solo del halogenuro alquil y no de la sustancia nucleófila. Aquí una tablita para entender más la energía y por qué es una cinética de primer orden. Ahora vamos con la estereoquímica. Si el nucleófilo ataca por el lado del carbono donde partió el grupo saliente, el producto tendrá la misma configuración de haluro de alquil reaccionante. En cambio, cuando ataca por el lado opuesto, el producto resultará, pero con la configuración invertida. Como ya lo hemos visto, se forman los dos enantiómeros R y S. Ahora, aquí un ejemplo con un haluro de alquilo, donde es un carbono enlazado a un bromo. Como vemos, el bromo se va a disociar formando bromuro con carga positiva y se va a quedar el carbono con la bromuro con carga negativa y se va a quedar el carbono con la carga negativa. Ahora, la sustancia nucleófila puede entrar por A o por B, por las dos caras que dijimos. Primero, siguiendo por A, la sustancia se va a añadir y va a pasar lo mismo que en el mecanismo, pues se va a quedar con una carga positiva, va a ocurrir la desprotonación y va a ocurrir la formación de un producto, que como vemos, este producto es inverso al haluro de alquilo que teníamos originalmente. En cambio, si
la sustancia nucleófila entra por B, pues se va a formar el mismo producto y como vemos tiene la misma configuración que el haluro de alquilo original. Como vemos, si tenemos una molécula con un centro asimétrico, pues se van a formar los dos enantiómeros en diferentes configuraciones, una R y otra S, y pues tenemos que uno de los productos también va a ser ácido bromídico, ya que como vimos, hubo una separación de un protón y un bromuro que al final terminaron uniéndose. Ahora la sustitución nucleófila o biomolecular SN2. Primero, ¿qué es? Es un tipo de reacción de sustitución en la química orgánica donde un nucleófilo ataca a un átomo de carbono unido a un grupo saliente, reemplazando a este último en una sola etapa. El nombre SN2 se deriva de la sustitución nucleófila biomolecular, indicando que la velocidad de la reacción depende de la concentración del sustrato, tanto como la del nucleófilo. Como vimos en la reacción anterior, esta solo dependía de la concentración del sustrato. Ahora el mecanismo de la SN2. El mecanismo contra del ataque nucleófilo está transición y desplazamiento. Este se da en un solo paso. Adelante lo vamos a ver. Como vemos, aquí tenemos en una representación general el sustrato, que es el halogeno alquil, y el nucleófilo. Primero, el ataque nucleófilo al carbono que contiene el grupo saliente. El nucleófilo va a entrar donde está el grupo saliente. Esto va a ocurrir un estado de transición donde al mismo tiempo va a haber una ruptura en el enlace del carbono al halógeno obteniéndose el producto final, y el carbono presenta una polaridad positivamente importante debido a la electronegatividad del halógeno, lo que va a ocurrir que el nucleófilo se añada al carbono que presenta la polaridad positiva y el halógeno salga con una carga negativa. Como vemos, aquí tenemos al producto donde se unió el nucleófilo y el grupo saliente será el halógeno. Ahora la cinética. Decimos que es una reacción de segundo orden global, ya que la rapidez aquí depende tanto del sustrato como de la del nucleófilo. Y aquí una tabla para entender un poco más porque es una reacción de segundo orden. Ahora la estereoquímica de la SN2 o de la sustitución nucleófila biomolecular. El ataque dorsal tiene como consecuencia la inversión del centro quiral. La reacción SN2 es estereoquímica estereoespecífica, puesto que solo genera un estereoisómero. Aquí el nucleófilo ataca la parte posterior del orbital sp3 con enlace carbono-halógeno y va a entrar en el estado de transición donde, como ya lo hemos visto en el mecanismo, pues va a ocurrir la ruptura del enlace del halógeno y el carbono y se va a unir el nucleófilo al carbono. Pero ¿qué va a pasar aquí? El ataque nucleófilo lo vamos a explicar con un ejemplo. El ataque nucleófilo al carbono que contiene grupo saliente puede ocurrir en dos formas distintas. El primer caso es que el nucleófilo puede aproximarse al sustrato por el lado en que se encuentra el grupo saliente. Esta aproximación se denomina ataque frontal. En ella el nucleófilo ocupa el lugar del grupo saliente produciéndose la retención de la configuración. Como vemos, el nucleófilo en este caso es un ion hidroxilo que va a ser un ataque frontal porque decimos que entra por donde está el grupo saliente, que en este caso es el bromuro, y con una configuración S. Al entrar por este lado se separa el bromuro y se une el nucleófilo al butano, que es el alcano que tenemos, y como se queda con la misma configuración que es S. Pero la segunda posibilidad supone que el ataque nucleófilo por el lado opuesto al grupo saliente, y esta aproximación recibirá el nombre de ataque dorsal, produciendo una inversión en la configuración, donde vemos que el ataque del hidroxilo es por la parte opuesta a donde está el grupo saliente, donde aquí el producto será inversamente a la configuración original. Como vemos, tenemos una configuración de tipo S, ahora tenemos una de tipo R. Pero Hughes e Ingold observaron que el ion hidroxilo atacaba al sustrato por el lado opuesto al grupo saliente, produciendo la inversión en la configuración. La razón de que el ataque dorsal sea más favorable que el frontal radica en las repulsiones entre el nucleófilo y el grupo saliente de la cara opuesta al grupo saliente más accesible para el nucleófilo. Aquí entenderemos un poco más eso. La reacción S, como vemos, aquí está el ataque frontal donde está el grupo saliente y como vemos tiene unas fuerzas de repulsión muy grandes, por lo que sería muy difícil entrar por este lado. En cambio, si entra por el lado dorsal o si hay un ataque dorsal, sería mucho más fácil entrar con las fuerzas de repulsiones de este lado, ya que son menores. Por eso se dice que la reacción SN2 es una reacción estereoespecífica, forma un solo estereoisómero debido a que el ataque nucleófico es exclusivamente dorsal. Y aquí una tabla con todas las reacciones de mecanismo SN2 de los haluros alquilos. Como vemos, aquí tenemos las sustancias nucleófilas, el halogenuro alquil, los productos que se pueden formar y los tipos de producto. Bien, ahora continuamos con la eliminación unimolecular. Pero primero que nada, ¿qué es la eliminación unimolecular?
Esta eliminación es un tipo de reacción de eliminación donde una molécula pierde un grupo saliente y un protón, formando así un doble enlace. Este nombre viene de que se indica que la velocidad de la reacción depende solo de la concentración del sustrato. Ahora, hablando de su mecanismo, la reacción de eliminación unimolecular o E1 es una reacción de eliminación que implica la formación de carbocationes intermedios en el mecanismo. Este mecanismo consta de 3 pasos, donde el paso número 1 es la ionización de la molécula para formar el carbocatión. El paso número 2, que es un paso lento, va a ser que el grupo saliente, o sea el bromuro, va a tomar a los electrones y se va a separar de la molécula principal, y así se va a volver un carbocatión como se muestra en la siguiente animación. Y por último, el paso número 3 va a ser que una base abstrae un protón de la molécula principal, lo que hace que se estabilice y así se lleve a cabo la formación del doble enlace, como se observa aquí. Su cinética. La cinética dice que la base no participa en el paso que denomina la velocidad del proceso, por lo que ésta solo depende de la concentración y el halogenuro de alquilo. Dicho de otra forma, la ecuación de velocidad es de primer orden, como se muestra aquí. Ok, su estereoquímica puede ser tanto cis o trans, donde el alqueno más sustituido predominará en la mezcla de productos de eliminación unimolecular, pero pueden existir isómeros geométricos de este. En reacciones de eliminación unimolecular, el alqueno trans se forma preferentemente al alqueno cis. Aquí se nos muestran dos eliminaciones, la eliminación tipo 2 para el trans 2-buteno y eliminación tipo 2 para el cis 2-buteno, donde se nos dice que esta sufre una serie de repulsiones, ya que los grupos metilos están eclipsados en la eliminación tipo cis, pero alternadas en la eliminación tipo trans. Debido a que el eclipse del grupo da lugar a repulsiones, la eliminación tipo trans es más baja de energía, entonces la velocidad de la reacción que se lleva al alqueno trans es más rápida, y por ende el trans 2-buteno se forma en mayor abundancia. Ahora seguimos con la eliminación bimolecular o eliminación 2. ¿Qué es? Este es un tipo de reacción de eliminación en donde una molécula pierde simultáneamente un grupo saliente y un protón, formando así un doble enlace. Este nombre se deriva de que la velocidad de la reacción depende de la concentración tanto del sustrato como de la base. Su mecanismo nos dice que la reacción de eliminación biomolecular o E2 es conocido también como el nombre de beta eliminación, porque el hidrógeno extraído está unido al carbono en posición beta. Como se muestra en la siguiente imagen, el hidrógeno extraído está unido al carbono en posición beta, donde también este carbono está unido al carbono en posición alfa. El mecanismo se va a ejemplificar con un ejemplo que es el mentóxido de sodio disuelto en metanol para reaccionar con el bromuro de terbutilo, ya que en este caso el ion mentóxido es una base fuerte y nucleófilamente fuerte. Sin embargo, el ataque nucleófilo al carbono central impide a los grupos metilos que rodean al carbono central y por lo tanto solo se produce un ataque básico a uno de los hidrógenos de los grupos metilos existentes y exteriores. Esto se lleva a producir en el mismo producto que en el caso del mecanismo tipo 1, que es el 2-metilpropeno. Pero ¿qué sucede? Aunque en este caso el producto obtenido sea el mismo que en el mecanismo de eliminación tipo 1 unimolecular, la reacción cursa con un mecanismo diferente, o sea, la eliminación biomolecular. En este caso la reacción es un proceso concertado, en el que la base, o sea, un ion mentóxido, abstrae a un hidrógeno al mismo tiempo en que se rompe el enlace central entre el carbono central y el grupo saliente, que en este caso es el bromuro, y así se forma el doble enlace carbono-carbono, haciendo que esta sea una eliminación tipo 2 o biomolecular. Bien, el mecanismo de eliminación biomolecular también lo podemos representar con la siguiente animación, que es un ejemplo donde un metroxil busca completar su octeto y adquirir una carga neutra para así convertirse otra vez en un metanol mediante un ataque nucleofílico donde la sustancia quiere recuperar dicho protón, como ya lo habíamos dicho, atacando este hidrógeno, donde por ende el carbono va a buscar al carbono beta para formar el doble enlace y por ende el bromo va a quedar va a poder fácilmente salir mediante una heterólisis y así este saldrá con carga negativa y este elemento se va a convertir en un eteno. Así obtendremos el metanol, el eteno y el ion bromuro con carga negativa. Ahora,
Su cinética nos dice que como el único paso del mecanismo interviene el haluro y la base, la velocidad de reacción depende de la concentración de ambas sustancias y la reacción es bimolecular y de segundo orden. Su estereoquímica nos dice que en el estado de transición de la eliminación E2 se requiere la formación parcial de un nuevo enlace pi con sus orbitales pi paralelos. Los enlaces de los grupos que se van a eliminar son en los H y los X. Tienen que estar en el mismo plano, o sea, ser coplanares. Esto nos va a dar dos posibilidades. Una, donde los dos enlaces pueden estar al mismo lado del enlace carbono-carbono, o sea, sin coplanar, lo que nos dará una conformación eclipsada, o donde los dos enlaces pueden estar en distintos lados del enlace carbono-carbono, o sea, anticoplanar, que nos dará una conformación alternada, donde se nos dice que la eliminación anti está favorecida frente a la eliminación sin. Ahora las similitudes y diferencias entre las reacciones SN1 y SN2. SN2 es un mecanismo de un solo paso, como antes ya lo habíamos dicho, donde solo nos da un producto que es el invertido. Y SN1 es un mecanismo en dos pasos que forma carbocationes intermediarios. SN2 es un paso biomolecular determinante de la rapidez de la reacción, y SN2 SN1 como su nombre lo indica es un paso unimolecular determinante en la rapidez de la reacción. En SN2 la reacción no hay reordenamiento de carbocatión, y en la reacción SN1 sí hay reordenamiento de un carbocatión. En la reacción SN2 el producto tiene configuración invertida en relación con la del reactivo, y en SN1 los productos tienen configuraciones conservada e invertida a la vez en la relación con el reactivo, como ya lo habíamos visto antes, porque se forman los dos enantiómeros R y S. Y en SN2 el orden de las reactividades es el metilo, el carbón primario, secundario y terciario. Y en la SN1 es el terciario, el secundario, el primario, el metilo, como lo vemos, son inversos. Ahora, un cuadro comparativo de la eliminación unimolecular y la bimolecular nos menciona a ciertas características, como lo puede ser su cinética, que en la E1 es de primer orden y en la E2 es de segundo orden, sus rearreglos, que en la E1 son comunes y en la E2 no son posibles, o su estereoquímica, que la E1 no cuenta con geometría especial, mientras que la E2 necesita un estado de transición coplanar, generalmente anti, como lo habíamos mencionado. Ahora, ciertos factores que las promueven es, por ejemplo, el substrato, que mediante la E1 es terciario y secundario, mientras que la E2 es terciario, secundario y primario. Ahora, ambas necesitan un buen grupo saliente. Aquí cuentan con esa similitud. Mientras otra cosa que podemos añadir es su función como base. La E1 funciona en las bases débiles, mediante que la E2 necesita bases fuertes. Y para finalizar, como solvente, la E1 es un buen disolvente ionizante, mientras que la E2 necesita una amplia variedad de disolventes. Bien, para concluir, podemos decir que entre SN1 y E1 ocurren dos etapas y pasan por un carbocatión intermedio. Los sustratos terciarios son los más reactivos y son favorecidos por solventes polares próticos, mientras que la SN1 produce una mezcla racémica. La E1 tiende a formar el alqueno más sustituido. A esto se le conoce como regla de Zaitsev. Y similitudes como SN1 y SN2, que las dos son reacciones de una sola etapa. La SN2 implica una inversión de la configuración y es favorecida por sustratos primarios y solventes polares apróticos. Y la eliminación 2 elimina un protón y un grupo saliente simultáneamente, formando el alqueno más sustituido según la regla de Zaitsev, y se requiere una geometría específica que se llama antiperiplanar. Esto ha sido todo de nuestra parte. Muchas gracias por ver el video. Somos el equipo 1 y equipo 1 forever.